El viento soplaba con fuerza aquella tarde de invierno. Clara, con el delantal aún manchado de harina, observaba por la ventana del pequeño café donde trabajaba. La nieve cubría las calles, y la gente pasaba apresurada, envuelta en gruesos abrigos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, con el rostro surcado por el frío y la mirada perdida, temblaba bajo un refugio improvisado de cartones. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que el sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y alimentar a su pequeño hijo, pero algo dentro de ella le decía que debía hacer algo. Respiró hondo, sirvió un plato de sopa caliente y preparó un pan recién horneado. Sin pensarlo dos veces, salió y se acercó al hombre. «Señor, tome esto. No es mucho, pero le ayudará a entrar en calor». El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus manos temblorosas tomaron la comida con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Dios te bendiga, hija». Su voz era apenas un susurro. Clara sonrió con ternura, sin imaginar que aquel simple gesto cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Clara llegó a casa con el corazón dividido. Sabía que había hecho lo correcto, pero la preocupación por el dinero no desaparecía. Su hijo, Mateo, de apenas 6 años, corrió a abrazarla en cuanto cruzó la puerta. «Mami, ¿hoy vendiste muchos panes?». Ella le acarició el cabello con ternura y le sonrió. «Sí, amor, hoy fue un buen día». No le contó sobre el anciano. No quería que su pequeño se preocupara. En su interior, oró en silencio: «Señor, sé que tú proveerás». A la mañana siguiente, al llegar al café, encontró un sobre el mostrador. Frunció el ceño y lo abrió con cuidado. Sus ojos se abrieron con asombro. Dentro había dinero, mucho más de lo que ganaba en un mes. Miró a su alrededor, buscando respuestas, pero el lugar estaba vacío. Solo una nota acompañaba el sobre. «Dios bendice a los que dan sin esperar nada a cambio». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién había dejado esto? ¿Era acaso una prueba de que Dios realmente multiplicaba lo que se daba con amor? Clara apretó el sobre contra su pecho, sintiendo una mezcla de gratitud y desconcierto. Miró hacia la puerta, esperando ver al misterioso benefactor, pero solo la nieve seguía cayendo silenciosa. Pasaron los días, y el recuerdo del anciano no se borraba de su mente. Decidió buscarlo. Caminó por las mismas calles donde lo había visto por primera vez, llevando consigo una bolsa con comida caliente. Después de un rato, lo encontró sentado en una banca del parque, cubierto con una manta raída. Su rostro reflejaba cansancio, pero al verla, esbozó una leve sonrisa. «Sabía que volverías, hija», dijo con voz pausada. Clara se sentó a su lado y le entregó la comida. «No podía olvidarme de usted. Pero hay algo que me tiene intrigada», hizo una pausa, el sobre seguía en su bolso. «Alguien me dejó un sobre con dinero en la cafetería. No sé quién fue, pero en la nota decía que Dios bendice a los que dan sin esperar nada a cambio». El anciano la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «A veces, cuando damos sin reservas, el cielo nos devuelve con creces», respondió con una sonrisa sabia. «Dios siempre ve el corazón generoso». Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo en la mirada del anciano, una paz profunda, como si él supiera algo que ella aún no comprendía del todo. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras del anciano resonaban en su interior como un eco divino. «¿Pero, cómo?», preguntó con el ceño fruncido. «Yo no di esperando recibir nada, solo sentí que debía hacerlo». El anciano asintió con una sonrisa tranquila. «Así es como funciona el amor de Dios. Cuando das con sinceridad, sin esperar nada a cambio, el cielo se encarga de multiplicarlo en formas que ni imaginas». Clara lo observó en silencio.
Aquel hombre tenía algo especial, una serenidad que la hacía sentirse en paz. ¿Cuál es su nombre?, preguntó con curiosidad. Me llaman Don Salvador, respondió él, con un brillo en los ojos. Clara sintió un escalofrío. Había algo en ese nombre que le resultaba casi profético. Bueno, Don Salvador, espero poder seguir ayudándolo. El anciano tomó su mano con delicadeza. No te preocupes por mí, hija. Sigue haciendo el bien, y verás cómo Dios se encarga de lo demás. Clara se despidió con una sensación extraña en el pecho. Algo le decía que ese encuentro no era casualidad. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Mateo emocionado. Mami, el dueño del café vino a verte. Clara frunció el ceño. ¿El dueño? ¿Y qué dijo? Mateo sonrió con entusiasmo. Dijo que necesitaba hablar contigo. Algo sobre un ascenso. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿Acaso Dios estaba respondiendo su fe con otro milagro? Clara apenas pudo dormir esa noche. Su mente no dejaba de pensar en las palabras del anciano y en la inesperada visita del dueño del café. ¿Un ascenso? Apenas podía creerlo. A la mañana siguiente, llegó más temprano de lo habitual al café. Su jefe, el señor Ramírez, la esperaba en la oficina con una sonrisa amable. Clara, pasa, por favor, le dijo mientras señalaba una silla frente a su escritorio. Ella se sentó, con el corazón latiéndole fuerte. Has trabajado aquí por años, siempre con dedicación y una actitud ejemplar. Pero hace unos días hiciste algo que me conmovió profundamente, continuó el señor Ramírez. Clara sintió un leve temblor en las manos. ¿Acaso él había visto cuando le dio la comida al anciano? Un cliente me contó lo que hiciste por ese hombre sin hogar. No solo le diste comida, sino que lo trataste con respeto y cariño. Ese es el tipo de persona que quiero liderando este café. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Liderando?, preguntó con la voz entrecortada. El señor Ramírez asintió. Quiero ascenderte a gerente. Eso significa un mejor sueldo, beneficios y más estabilidad para ti y tu hijo. Clara llevó una mano a su boca, intentando contener el llanto. No podía creerlo. Señor Ramírez, no sé qué decir. Di que aceptas, respondió él con una sonrisa. Clara asintió con fuerza, mientras en su corazón agradecía a Dios. Cuando das sin esperar nada a cambio, el cielo se encarga de multiplicarlo. Clara salió de la oficina con el corazón acelerado. No podía esperar para contarle a Mateo. Dios había respondido su fe de una manera que jamás imaginó. Esa tarde, al salir del café, decidió buscar nuevamente a Don Salvador. Caminó por el parque donde lo había visto por última vez, pero no estaba allí. Preguntó a algunos vendedores ambulantes si lo habían visto. ¿El anciano de la manta raída?, dijo uno de ellos, rascándose la cabeza. No lo he visto desde hace un par de días. Clara sintió una extraña sensación en el pecho. ¿Dónde estaría? Pasaron los días y Don Salvador no apareció. Cada vez que tenía un momento libre, Clara salía a buscarlo, pero era como si se hubiera desvanecido. Una noche, mientras leía la Biblia con Mateo antes de dormir, encontró un versículo que la estremeció. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en vuestro regazo, Lucas 6:38. Cerró el libro con lágrimas en los ojos. Comprendió que aquel anciano había sido más que un encuentro casual. Tal vez, solo tal vez, Don Salvador no era un hombre cualquiera, sino un ángel enviado para recordarle que Dios siempre multiplica la bondad. Respiró hondo y abrazó a su hijo con fuerza. Mami, ¿por qué lloras? Porque Dios es bueno, hijo. Muy, muy bueno. Los días pasaron y Clara siguió cumpliendo su labor como gerente con dedicación y gratitud.
Ahora podía darle una vida mejor a Mateo, pero más allá de la estabilidad económica, lo que más llenaba su corazón era la certeza de que Dios siempre provee a quienes confían en Él. Sin embargo, la ausencia de don Salvador no dejaba de inquietarla. Decidió ir a la iglesia y hablar con el padre Esteban. Padre, hace un tiempo ayudé a un anciano en la calle, y desde entonces han sucedido cosas que no puedo explicar. Me ascendieron en el trabajo, recibí bendiciones inesperadas, pero él desapareció sin dejar rastro. El sacerdote sonrió con sabiduría. Dios obra de maneras que no siempre comprendemos, hija. A veces, los ángeles caminan entre nosotros sin que los reconozcamos. Clara sintió un escalofrío. ¿Cree que don Salvador? El padre Esteban asintió. Tal vez Dios te puso a prueba, y tú la superaste con amor. Por eso te bendijo. Recuerda siempre esto, lo que das, Dios te lo multiplica. Clara salió de la iglesia con una paz inmensa en su corazón. Miró al cielo y sonrió. Gracias, Señor. Desde ese día, decidió que nunca dejaría de ayudar a quienes lo necesitaran. Porque había aprendido que, cuando das con el corazón, las bendiciones llegan de formas que jamás imaginaste. El tiempo pasó, pero la enseñanza de don Salvador nunca abandonó el corazón de Clara. Cada vez que veía a alguien en necesidad, recordaba aquellas palabras: cuando das sin esperar nada a cambio, el cielo se encarga de multiplicarlo. Un día, mientras trabajaba en el café, vio entrar a una mujer con ropa desgastada y expresión cansada. Se acercó con su mejor sonrisa. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer dudó por un momento, mirando los precios en la carta. Luego suspiró y dijo en voz baja: solo quería saber si podría darme un vaso de agua. No tengo dinero. Clara sintió un nudo en la garganta. Sin dudarlo, preparó un plato caliente y se lo sirvió con cariño. Aquí tienes. Está por cuenta de la casa. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Dios la bendiga, señorita. Clara sonrió, sintiendo un cálido déjà vu en el alma. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con Mateo, el niño miró al cielo y dijo: Mami, creo que Dios está sonriendo. Clara abrazó a su hijo y respondió con ternura: sí, amor. Cuando damos con el corazón, Él siempre sonríe. Y con esa certeza en su alma, Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma.